Listo. Bueno, les cuento medio a vuelo de pájaro lo que vamos a empezar a ver en este curso, particularmente en la clase de hoy. Como saben, son dos cursos unidos en un pack, o sea, un nivel introductorio y un nivel 1. Después sigue nivel 2, nivel 3 de los cursos de la Nautical Archaeology Society. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la NAS, o sea, la Nautical Archaeology Society, y qué son estos cursos y los contenidos que vamos a estar trabajando. Y qué podemos esperar hacer en base a esto que esperamos aprender y cómo está organizado. Bueno, como les decía, la Nautical Archaeology Society es una ONG de origen británico que tiene por objetivo promover la investigación en arqueología náutica. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos por esto. La participación del público en estas investigaciones, es decir, sacarlo del ámbito meramente académico-científico, y por otro lado, propiciar la publicación de los resultados tanto en ambientes académicos como al público general. Esto es como los puntos básicos, ¿no? Los objetivos, la misión de la NAS. Para esto, bueno, la NAS tiene como principal herramienta de difusión su página web, como lo tiene cualquier ONG, sus redes sociales, y ha logrado establecer lazos de intercambio y de trabajo en conjunto en más de 30 países, entre ellos Argentina y Latinoamérica, y propiciando un conjunto de iniciativas para llevar adelante sus objetivos, entre los cuales se encuentran estos cursos como métodos de entrenamiento para buzos aficionados a la arqueología, pero también para arqueólogos terrestres que quieran acercarse a esta subdisciplina de la arqueología marítima, generando proyectos de participación ciudadana que vamos a ver más adelante, generando charlas y conferencias, ciclos. Esto se ha visto acrecentado ahora con las facilidades de la virtualidad que hasta previo a la pandemia quizás no teníamos todos tan aceitados. Regularmente están dando seminarios y charlas que se anuncian en la página web, que los miembros pueden acceder. Bueno, y después tienen publicaciones periódicas. La más importante en términos académicos es el Journal de la Nautical Archaeology Society, el IGNA, como se conoce, donde son publicaciones bien de corte científico y muy técnicas. Después están los boletines, donde se van pasando las novedades y los proyectos que hay en desarrollo, y publicaciones en tipo físico de libros, como por ejemplo un manual de campo, que es este manual de la Nautical Archaeology, que es una guía bien práctica, que básicamente sería como este curso en papel. Es un muy buen sostén, o sea, la verdad está muy bien. Si uno necesita saber qué tiene que hacer en el campo a la hora de encarar un proyecto arqueológico, es un muy buen recurso para la parte metodológica. ¿Y cómo es que hoy en Argentina estamos dando estos cursos? Estos cursos llegan de la mano con el programa de arqueología subacuática del Instituto de Antropología de Argentina, que empieza a hacer investigación en sitios de naufragio, y contactan a Chris Underwood, que era miembro de la NASA en ese momento y era instructor, y comenzamos acá a recibir y después de un tiempo a dar los cursos con Dolores Elkin, que es la directora del equipo. Y bueno, ahora actualmente estoy yo al frente de esta parte de vinculación y de extensión de conocimiento, ¿no? Lo que son estos cursos de la NASA. El programa de arqueología subacuática, como les decía, se formó en 1995, inició con estudios de naufragios. Tenemos un perfil bastante dirigido al estudio de embarcaciones de contextos históricos, pero también hacemos trabajos de gestión y asesoramiento en legislación, actividades de divulgación y vinculación con la comunidad y capacitación, y también estamos desarrollando un registro nacional de naufragios para conocer las características generales y la distribución de nuestro patrimonio cultural subacuático, a fin de poder gestionarlo e investigarlo de un modo más, digamos, estratégico, ¿no? Saber qué hay para poder decidir a qué priorizar en la investigación. Bueno, en cuanto a nuestras áreas de trabajo, de vuelta en arqueología de naufragios, tenemos de provincia de Buenos Aires, en Cabo San Antonio, hasta la costa atlántica de Tierra del Fuego, como verán.
En el medio está Puerto Madryn, el Parque Interjurisdiccional Marino Costero, es un parque nacional, Puerto Deseado y el Parque Nacional Monteleón. Hemos trabajado en todas estas costas, en general somos 6 miembros estables del equipo, cada uno dirige alguna que otra proyecto y en general nos vamos apoyando en los diferentes proyectos que desarrollamos, porque como les decía, somos pocos arqueólogos buzos, pero bueno, con el tiempo va creciendo el número. Esto que comentaba Michael, que en esta subdisciplina no somos muchos, también es una realidad que pasa un poco a nivel Latinoamérica y a nivel en general en el mundo. Los arqueólogos somos pocos y los que bucean o se dedican a los naufragios también. Básicamente porque es una disciplina muy joven en términos relativos, ¿no?, con otros lugares del mundo. Bueno, hablando de los cursos NAS, estos cursos están, digamos, estandarizados, es decir, el nivel 1, 2, 3, tienen todos los mismos contenidos en cualquier lugar del mundo donde se dicten, es decir, una currícula única. Sin embargo, los docentes acomodamos el contenido a nuestros casos regionales, a nuestro contexto, porque entendemos que es mucho más fácil que se comprendan los contenidos si se ponen a una realidad más cercana a la que se encuentra el estudiante. En este caso somos un curso muy representación de muchos países, entonces quizás los casos no sean tan conocidos para todos, pero la idea es que cada dictado de curso tenga su identidad regional, por decirlo de alguna manera, aunque los contenidos son iguales, los contenidos teóricos son iguales en todos los cursos. Bueno, la currícula de curso, esto es como para que sepamos dónde estamos. Los cuadraditos en azul son los cursos que vamos a ver en estos encuentros, ¿sí? Nosotros estamos en el curso introductorio, donde empezamos a hablar un poco de qué es la arqueología marítima, la arqueología subacuática, qué diferencias hay, algunos métodos de datación, tipos de sitios. Cerramos un poco ese esquema de contenidos y pasamos al nivel 1, donde vamos a ver cuestiones de prospección, es decir, de búsqueda, de registro y relevamiento en 3 dimensiones, cómo hacer búsquedas con un buzo, búsquedas con un sistema remoto, qué tipos principalmente, no vamos a ver cómo operar un sensor, sino qué tipos de sensores remotos existen y cuál es mejor para cada situación. Y bueno, algunos casos de estudio. Ahora después me voy a entrar un poco más en los contenidos. Los siguientes cursos, que hasta ahora no los hemos dado, solo dimos el nivel 2, que fue en Buenos Aires, un curso donde ustedes tienen que tomar algunas clases más, seminarios que da la NAS, y a partir de un caso concreto arqueológico, hacer un relevamiento y levantar un informe. El nivel 3 busca que ustedes elijan una especialidad, se queda un poco parecido a las currículas de buceo deportivo, ¿no? En tecnología antigua, en métodos de registro y prospección, gestión del patrimonio, técnicas de excavación, como que se especialicen en algunos cursos específicos. Y el nivel 4, el último, se completa con 12 semanas de experiencia de campo y publicaciones en alguna revista académica o en un congreso o algún tipo de encuentro. Ya estos últimos niveles son para, generalmente los toman profesionales arqueólogos que ya han avanzado en su carrera profesional. Pero bueno, nada, están las posibilidades, es cuestión de contactarse con NAS para los siguientes niveles y ir viendo si realmente les interesa y encuentran el gusto, bueno, seguir. Después están los proyectos, es decir, ¿qué hacemos después de que terminamos el curso? Bueno, NAS tiene varias iniciativas que funcionan en Reino Unido. Algunas por la virtualidad son posibles de participar, otras se pueden hacer o replicar en nuestros países. Algunas hemos llevado adelante y otras mediante la virtualidad también podemos subsanarlas. Por ejemplo, el Big Anchor Project es un proyecto que está orientado a generar una base de datos, de anclas históricas, ya sea en sitios de naufragio o expuestas en distintos lugares. ¿Por qué? Porque las anclas son, digamos, un artefacto muy característico de los barcos que se recuperan, desgraciadamente se sacan de contexto, se ponen en monumento, pero qué tipos de ancla hay, qué tamaños tienen, de dónde proceden, qué cronología podemos estimar que tienen las anclas, nos da mucha información arqueológica de esa zona.
siempre y cuando sepamos de dónde vienen las anclas. Bueno, no me voy a extender en esto. Después hay clubes de buceos NAS, que son básicamente clubes que se juntan para bucear en naufragios históricos, siempre respetando la legislación y los protocolos para conservación de los sitios. Proyecto, este nombre es un poco quizás raro para Latinoamérica, Adopte un naufragio, la traducción literal. Básicamente propone que los buzos de una comunidad protejan, monitoreen y publiciten el buceo sustentable en los naufragios históricos de su zona. Bueno, charlas y congresos, como les decía. Y la otra posibilidad son las escuelas de campo. Esto, si ustedes se conectan con NAS, es probable que ahora que está, por lo menos por un tiempo, un panorama un poco más de normalidad, se puedan hacer este tipo de cosas, de contactarse, ver qué proyectos hay en distintos lugares del mundo y ustedes ir a hacer escuelas de campo, cobrar más experiencia y nada, tener la posibilidad de participar en un proyecto de investigación. Bien, eso es como más o menos. En cuanto a la organización de los cursos, estamos en la parte teórica, va a haber algunos ejercicios de lápiz y papel, y después vamos a tener ejercicios en seco, es decir, donde vamos a practicar cómo hacer un relevamiento y un registro de un sitio, cómo levantar esa información, cómo hacer búsquedas, en seco también, y luego una vez que tengamos esas técnicas más o menos aceitadas, las vamos a llevar al agua, idealmente en una pileta, y si podemos, si vemos que las situaciones son propicias, al mar para sumarle todas las complejidades que tiene el mar, o sea, las aguas no confinadas, como puede ser la falta de visibilidad o no una visibilidad excelente, la temperatura, corrientes, todo ese tipo de factores que suman complejidad al quehacer arqueológico bajo el agua, ¿no? Entonces, esas serían como las 4 instancias de los cursos. En cuanto a qué vamos a ver en este curso, en la parte introductoria vamos a ver, bueno, qué es la arqueología subacuática y costera, qué diferencias hay entre ellas, qué tipos de sitios podemos encontrar, cómo se han empezado a gestar estos sitios, qué información pueden dar estos sitios sobre el pasado, los métodos y las técnicas de datación cronológica, es decir, cómo puedo estimar el periodo temporal al que corresponden, incluso a veces la filiación cronológica, es decir, qué comunidad o qué sociedad del pasado le pudo haber dado origen. Y por último, el relevamiento, es decir, el levantamiento de una planimetría en 2 dimensiones en seco. Y bueno, cuando hagan la práctica, en el subacuático. ¿Está bien? Luego el segundo curso, que se llama nivel 1, eso es un poco contradictorio, pero bueno, introductorio y nivel 1. En eso estamos. El diseño de investigación, es decir, cómo armo una investigación, cuáles son mis objetivos, mis preguntas. Después vamos a hablar sobre seguridad y logística en el buceo. Esto ustedes deberán acomodarlo un poco también a sus contextos. Cada uno tiene sus contextos de buceo, donde habrá dificultades y cuestiones que quizás son más benévolas. Entonces está bueno justo en esa charla hacerla más taller y ver qué dificultades tenemos al momento de bucear. Después, métodos y técnicas de prospección con buzo, es decir, cómo a partir de un conjunto de buzos y con muy poco material puedo organizar una búsqueda subacuática para detectar material arqueológico o naufragios, o depende del sitio en el que esté trabajando, y el registro tridimensional mediante fotogrametría. Hola Guillermo, disculpa, ¿viste que hay una barrita ahí donde dice Meet Google, está compartiendo tu pantalla? Ah, pensé que yo solo la veía, disculpen. A mí también me venía molestando, gracias. Ajá. Bueno, en fin, fotogrametría, como les decía, que es la generación de un modelo tridimensional a partir de un set de fotos que se trabajan en un software. Vamos a trabajar un software libre y una versión de prueba de 30 días del Argisoft Photoscan, que luego les digo dónde se baja. Hay un plus, un día más en mi curso que no estaba contemplado, que decidí agregar para los que estén interesados, y es agregar el programa Site Recorder, que es una forma de pasar los datos de mapeo de 2 dimensiones y 3 dimensiones mediante un programa, quedan más prolijos. NAS lo sacó de la grilla porque es de contenidos, porque es un programa viejo, pero me sucede que llevan 3 cursos que lo doy y la gente me pregunta por el programa y cómo se usa, así que dado que hay demanda de las personas que cursan estos cursos, a la redundancia, decidí
agregarle un día más, luego que terminemos el curso, los que quieran se conectan y vemos ese contenido extra. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver. Organización del curso, yo voy a manejarme con bueno, ustedes los que quieran pueden entrar con un Google Classroom, pueden hacer una captura de pantalla acá, este va a ser el código de ingreso y ahí van a encontrar el programa y material que yo voy a ir subiendo clase a clase. Trato de no demorarme mucho, en general el lunes la idea es que yo ya haya subido. Todavía no terminé de limpiarlo, o sea, si entran ahora, les pido por favor no lo hagan porque me ha quedado material de la cursada anterior y van a ver cosas que no tiene mucho sentido que vean todavía. Así que bueno, nada, les aviso que está ahí, péguenle un print y a partir del lunes ya está vigente. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy propiamente dicho? Bueno, esto que les decía, generalidades de la arqueología, especificidades de la arqueología marítima como una subdisciplina, qué tipos de sitios podemos encontrar en contextos subacuáticos y qué métodos de datación podemos aplicar a estos sitios. Bueno, con eso cerramos la primera presentación. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Yo vi que alguien escribió algo en el chat, pero obviamente no llegué a leer. Bruno nos preguntaba por qué en el sur de Argentina. Sí, nosotros vivimos acá. Bruno Portomadryn está en la provincia del Chubut, como a 1500 kilómetros de Buenos Aires. Y después decía, nos preguntaba si el potencial arqueológico está aquí en el sur. Nosotros trabajamos en el sur por una cuestión quizás de características geográficas. El primer proyecto de arqueología subacuática tuvo lugar en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, más al sur de donde estamos nosotros, con el naufragio de la Swift, una corbeta inglesa naufragada en 1770 en la ría de esa localidad. A partir de un hallazgo fortuito aparece este naufragio y eso lleva a que se conforme un grupo de trabajo que luego va a devenir el programa de arqueología subacuática y ahí es donde comienza nuestro trabajo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en la costa patagónica. Lo cierto es que la costa más al norte de Buenos Aires, en términos de visibilidad, es bastante mala. Y se dificulta bastante y en esta zona, como una cuestión de que no había caminos, el tráfico portuario fue muy intenso en lo que es costa patagónica, mientras que en provincia de Buenos Aires el tráfico marítimo no fue tan intenso y ya desde muy temprano hubo trenes y caminos. Así que bueno, buena parte de los naufragios, o la mayor cantidad de naufragios está en nuestra costa más austral. También hay naufragios en los ríos, pero bueno, nosotros tenemos una tradición más marítima. En fin, no sé si contesté la pregunta o si hay alguna más. Genial, muchas gracias. Era esto solo para saber si era por potencial arqueológico bueno y también por una cosa de practicidad. Si ustedes viven en el sur, es más fácil hacer arqueología en el sur. Obvio. No, yo vivía en Buenos Aires y me mudé al sur justamente por una cuestión de practicidad, como decís vos. Pero sí, acá el agua es más clara, sí. Y eso ya facilita bastante el trabajo. Muchas gracias. De nada. Julia, después compartí la ubicación para que sepa más o menos dónde estamos. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sandra pregunta, ¿y el Golfo San Matías? San Matías, creo que no tenemos nada por ahí. Sí, tenemos una brecha de trabajo en esa zona. Sí. Bueno, por ahora ninguna otra pregunta. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar, sí. Sí. Bueno, entonces, sin más, voy a pasar a la segunda presentación del día. Esperen que estoy haciendo lío. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poco de arqueología y arqueología marítima. Para los que son arqueólogos, que sé que están en el grupo por ahí, la primera parte sea como un poco obvia, pero bueno, también hay que pensar que es un curso para buzos interesados en arqueología, así que vamos a empezar un poco como desde cero. Bien, podemos definir la arqueología en términos generales, hay otras definiciones, esta es muy amplia y es la que creo que quizás al ser tan amplia nos permite trabajar, es decir, que es una ciencia que estudia la vida humana y los procesos ocurridos en las sociedades del pasado a través de los restos materiales, es decir, los objetos, las materialidades
que han quedado de la existencia humana y las distintas actividades. Bien, vamos a decir que es una ciencia porque se desarrolla mediante un diseño de investigación, es decir, tenemos objetivos, metodologías, preguntas, hipótesis y resultados de nuestras investigaciones, y esas investigaciones en general son validadas por pares, es decir, nuestros colegas cada vez que publicamos algo nos van a corregir, por decirlo de alguna manera, y decir, tu inferencia, tu explicación, tu interpretación del pasado es plausible, es entendible, es correcta, o deberías reforzar estos aspectos. O sea, la ciencia se valida a través de la evaluación de pares, es decir, que otros arqueólogos evalúan nuestros trabajos constantemente y nosotros a ellos, a fin de que la comunidad científica llegue a ciertos puntos de acuerdo. A veces no los hay, pero en general esa es nuestra forma de validar el conocimiento que generamos. Decimos que es humano porque vamos más allá de los artefactos, no nos interesa la mera colección o recolección de artefactos, sino que a través de los objetos abordar problemas antropológicos, ¿sí? Como el proceso de complejización social, rutas de comercio, conflictos bélicos, la expansión del capitalismo, colonización, ocupación del espacio, no sé, un montón de problemas que pueden ser abordados desde el registro arqueológico o la materialidad. Bueno, vamos a hablar del pasado, pero ¿qué tipo de pasado? Puede ser un pasado muy lejano, como los primeros cazadores-recolectores que poblaron América, o puede ser un pasado muy reciente. ¿Por qué? Porque la arqueología básicamente tiene un conjunto de principios técnicos que nos permiten abordar un montón de contextos arqueológicos. Y entendemos que, bueno, parte de la arqueología, o ¿cómo decirlo? Su experticia está en el análisis de los restos materiales, ¿sí? Trabajamos con documentos históricos, pero siempre en relación con un historiador que nos permita hacer ese vínculo y no cometer errores, porque también cada profesional tiene su idoneidad. Entonces tiene un carácter interdisciplinario la arqueología de momentos históricos. Bien, ahora decir que es científico pues nos permite generar conocimiento, hipótesis y un trabajo sistemático. Este es un ejemplo de cómo a partir de un relevamiento sistemático generamos un plano de un naufragio que es el Río de Oro, del cual se sabía que era un barco que había naufragado en principios del siglo XX, entonces la recolección de información, las entrevistas, la búsqueda de fuentes documentales, artículos periodísticos, más el trabajo de campo sistemático permitió hoy generar este mapa interpretativo, este plan interpretativo del naufragio, su ubicación, cómo está construido, el momento en que se construyó, probablemente que es siglo XIX de principios a mediados, las causas de naufragio, que fue el incendio. O sea, construimos un montón de información a partir del trabajo sistemático. Bien, ¿qué no es arqueología? Que en general se suele confundir, sobre todo en los medios de comunicación, los buscadores de tesoros. En general estas empresas lo que buscan es el rédito económico a partir de el expolio, la apropiación y la venta comercial del patrimonio arqueológico. Esto es, en algunas legislaciones desgraciadamente está permitido, en nuestra legislación en Argentina está prohibida. Esto es patrimonio público, el registro arqueológico, los sitios arqueológicos, por lo cual no pueden ser apropiados por privados para ser vendidos. De hecho, siempre hay que pedir, tienen que ser proyectos institucionales con arqueólogos, pedir permisos de investigación, presentar informes posteriores al trabajo, asegurar la preservación de los materiales recuperados, un criterio a conciencia de qué se va a sacar del agua y qué no, en función de qué datos van a generar esos materiales extraídos, porque sabemos que cada vez que sacas un material del agua hay un proceso de conservación atrás que es caro y complejo, entonces se hace todo bastante a conciencia. Es importante tener en cuenta que esta gente, los buscadores de tesoro, en realidad son empresas que no ganan dinero ni siquiera de la explotación de la venta de estas colecciones que recuperan, sino de la operación en la bolsa de valores, de la subida y baja de acciones a partir de hallazgos y especulación de cuánto dinero podrían ganar los inversores a partir de la recuperación de estos naufragios, de los materiales, ¿no? De las cargas. Bueno, hablamos que es un conocimiento sobre la humanidad, es decir, como les decía, a partir del estudio de los barcos, en este caso de los mascarones de proa ubicados
en las pruebas de los barcos, cuestiones simbólicas, ¿no? Acá tenemos 3 barcos de 3 momentos distintos donde vemos que los 3 tienen figuras quizás asociadas a contextos bélicos en el mismo lugar, y hay una cuestión de que son diferentes pero todas tienen un mismo sentido de transmisión. Esta cuestión de lo que se repite en diferentes culturas, diferentes momentos históricos, quizás por conexión y tradición, pero en un mismo espacio del barco, siendo diferentes tipos de barco. Entonces hay el estudio antropológico, es decir, de las problemáticas humanas y del análisis de los barcos, no solo como barcos, sino como comunicadores de sentido y información, además de su función como barco, ¿no? Que cada barco tiene una función propia. Cuando hablamos de pasado no tan reciente, acá hay 3 ejemplos que me parece interesante comentar. Por ejemplo, uno es el proyecto Basura, donde se estudió los hábitos de descarte de la sociedad norteamericana, es decir, qué consumen y qué tiran los norteamericanos a partir de las técnicas arqueológicas, lo que se llama arqueología industrial, que es el estudio del proceso de industrialización de las sociedades del mundo, así como se van complejizando los espacios urbanos, conformando los espacios industriales, la producción en masa, cómo esto permite la expansión del capitalismo. Como ven, esto es de 1770 hacia adelante, hasta el presente, ¿no? Y después el otro caso es el equipo de Argentina Forense, que se ocupa de estudiar, de buscar, identificar a las víctimas desaparecidas durante la última dictadura que hubo en la Argentina entre los finales de la década del 70 y principios de los 80. Así que, como ven, el pasado puede ser muy lejano o bastante cercano. Bueno, estamos hablando de un montón de terminologías: arqueología marítima, náutica, subacuática o costera incluso, y esto puede generar algunas confusiones. Bien, vamos a empezar por lo general. Hablamos de arqueología marítima. Cuando me preguntan a mí a qué me dedico, yo digo que soy arqueólogo marítimo. ¿Por qué? Porque me dedico a estudiar las relaciones que establecen las poblaciones en el pasado en relación a los cuerpos de agua. Esta definición, por ejemplo, dice: es el estudio científico de los restos materiales de la humanidad y sus relaciones con las actividades en, alrededor y bajo el mar. ¿Sí? Es decir, yo, por ejemplo, estudio cuestiones de navegación a partir del final del siglo XIX y principios del XX. Otros arqueólogos estudian otros periodos históricos, otros momentos. Algunos se dedican a estudiar barcos, otros a estudiar la construcción de los artefactos, el armamento, el paisaje marítimo, es decir, la distribución de los distintos sitios arqueológicos marítimos en la costa, bajo las aguas, en determinados momentos. O sea, es realmente amplio lo que contempla la arqueología marítima. ¿Por qué? Pues los humanos somos una especie muy dependiente de los cuerpos de agua, para nuestra vida, pero para otras cuestiones también que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya habíamos aclarado un poco esta idea de arqueología marítima, como la relación entre los humanos y los cuerpos de agua y sus usos, ¿no? Vamos a hablar de arqueología náutica, entendida como el estudio de las embarcaciones, ¿sí? La caracterización de las embarcaciones. Identificar qué parte del barco es, qué características tiene, qué uso tuvo, es decir, la función, qué tipo de barco era, de qué contexto, es decir, qué sociedad fue la que le dio origen y en qué momento. Y después vamos a tener la arqueología subacuática, que nos habla principalmente del lugar donde se realiza el trabajo de campo. Es decir, podemos hacer arqueología náutica de un naufragio en un intermareal, o de un naufragio que fue desguazado y llevado a tierra. Entonces hacemos arqueología náutica y marítima en tierra, o podemos estudiar una cueva que ha quedado sumergida por la crecida del nivel del mar, y estamos haciendo arqueología subacuática de un contexto que antes era un espacio terrestre. Así que de ahí vienen las 3 definiciones. Bueno, ¿y por qué tomarse la molestia de bucear si hay tantos sitios en tierra, ¿no? Bien, hay una cuestión, como les decía, los humanos tenemos una necesidad casi biológica de asentarnos cerca de los cuerpos de agua, ¿sí? De agua dulce principalmente. Acá hay una foto de
del cauce del Nilo de noche y vemos cómo la población se distribuye alrededor del agua, ¿no? Entonces podemos decir que es indispensable para la vida, que es una fuente de recursos, que es un medio de transporte de actividades relacionadas también como el comercio, la comunicación, la migración, la exploración. También es un lugar recreativo, ¿sí? Es un espacio donde muchos encontramos placer. Es un espacio que tiene valor ceremonial y ritual para muchas culturas a lo largo del tiempo. Fue un lugar donde grandes combates, incluso decisivos para la historia de muchas regiones, tuvieron lugar. Y es el lugar donde van nuestros desechos también. Entonces, donde la gente deja caer, pierde o a veces los ríos arrastran mucho de lo que los humanos descartamos. Y mucha parte de la arqueología se basa en estudiar los descartes de los humanos del pasado, de las sociedades del pasado. Así que bueno, por eso estamos pensando en estos contextos subacuáticos. Otra buena razón es la conservación. En este gráfico van a ver distintos materiales, el grado de conservación en un contexto húmedo y en un contexto seco. Como ven, los materiales orgánicos, en general, no siempre, se conservan mejor en los contextos subacuáticos por una serie de características que suelen darse. En primer lugar, menor cantidad de oxígeno. En segundo lugar, menor cantidad de luz. En tercer lugar, las bajas temperaturas. Todo esto es una generalidad, ¿no? Porque si los restos quedan en una playa de alta energía, en aguas cálidas, y ahí la energía del agua, el calor o la falta de frío, la luz, no va a ser tan bueno para la conservación. Son en condiciones más bien de fondo de mar, diríamos, no cerca de intermareales o costeros, ¿no? Este gráfico aplica más bien a espacios subacuáticos propiamente dicho, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, acá hay algunos ejemplos. El hombre de Tulum en Dinamarca, hallado, en Dinamarca en el siglo IV a.C., Naturbera. Se puede ver que la falta de oxígeno en ese espacio ha permitido que este hombre se conserve muy bien. Granos de mostaza del HM Swift, de naufragio en 1770, un barco inglés que naufraga en la ría de Santa Cruz. Motones, es decir, todos los sistemas de poleas que sirven para los cabos de las embarcaciones del Mary Rose del 1545, también prácticamente intactos, y granos de pimienta de una nao portuguesa de 1606. Como ven, todos in situ, muy bien conservados. El problema aparece cuando estos materiales se sacan al exterior, a contextos secos, y sus condiciones de equilibrio se pierden. Entonces, siempre la recuperación de material tiene que ir atado o básicamente subsumido a un programa de conservación de los materiales recolectados. Si eso no está asegurado en un proyecto arqueológico, la verdad es que la extracción de material no es algo recomendado. Bueno, a modo de cierre de este tema, hacemos como un pequeño repaso, ¿no? Teníamos como arqueología que estudia el pasado de la vida humana en distintos contextos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo más global, que es la arqueología marítima, es decir, las relaciones que establecemos los humanos con los cuerpos de agua, no necesariamente salados, puede entenderse también para lagos, lagunas, ríos, pero bueno, el término en inglés originalmente es marítima, entonces, bueno, quedó como esa convención, pero no quiere decir que exclusivamente sean costas marítimas, ¿no? La arqueología náutica, perdón, acá me quedó un error en el PowerPoint, no es marítima, es náutica, en el globito de abajo, como el estudio de las características constructivas de los barcos y su caracterización, y la subacuática refiriéndonos a este contexto donde se realiza el trabajo. Lo importante de los espacios acuáticos para las poblaciones humanas y las ventajas de los contextos saturados en agua para la conservación del registro arqueológico, es decir, que los contextos arqueológicos sumergidos probablemente nos den un registro más rico que los contextos similares en tierra, ¿no? Y es por esto que nos tomamos a veces la molestia de bucear más allá de que lo encontremos placentero en general. Bueno, ¿alguna pregunta en este punto? Guille, Sí.
Sí, Aprovecho a preguntar, a hacerte la pregunta que hizo Jorge anteriormente, no te quise interrumpir, sí, sobre la extracción de material, ¿no? sí. Subacuático. Él preguntaba si la búsqueda en el Titanic, si fue una búsqueda de tesoros o si fue una búsqueda arqueológica. Bueno, hubo varias. De extracción de materiales. Es difícil. En las primeras sé que no hubo arqueólogos, que mucho material se recuperó, con fines más que nada, digamos, no comerciales, sino más bien anticuaristas, ¿no? De sacar el material y ponerlo a la vista y hacerlo llegar el material a colecciones. Pero yo siempre digo, el tema es qué es lo que motiva la extracción de material arqueológico. Si vas a estudiar y a generar conocimiento, y ese conocimiento vale la pena de la extracción y luego podés asegurar la perduración de esos materiales en tierra a partir de un buen sistema de conservación, creo que está bien. Creo que está mal la excavación total de los sitios arqueológicos. Está, si bien muestrear áreas y hacer excavaciones parciales tiene su, digamos, su sesgo, porque uno está viendo todo el barco completo excavado, estás guardando parte de ese registro para las generaciones futuras. No podemos tener el egoísmo de excavar completamente, a mi criterio, ¿no? Hay profesionales que discrepan y que hacen excavaciones totales y generan maravillosos trabajos, y lo digo en serio, muy completos y muy buenos a la hora de entender ese contexto arqueológico y qué es lo que hacía ese barco, qué función tenía, de qué lugar venía, hacia qué puerto iba. O sea, claramente la información que se obtiene es mayor. Sin embargo, el tema es qué queda para las generaciones futuras. Y quizás en el futuro nuevas técnicas permitan acceder a muchísima información sin generar excavaciones que son destructivas, ¿no? Uno excava y desarma ese contexto, y por eso la importancia siempre de registrar de un modo muy sistemático, muy claro, qué es lo que uno va observando en el registro arqueológico para poder hacer las interpretaciones lo más correctas posible, ¿no? Uno le puede errar, como en cualquier trabajo, pero la sistematicidad metodológica en general es el mejor camino. Bueno, me fui por las ramas un poco, perdón. Sí, ¿alguna pregunta más? Hola, hola, yo tengo una preguntita quizás. Sí, Cuando hablabas un poco, bueno, de estos temas de la conservación y como los intereses sobre también el estudio de la arqueología subacuática, a mí me venía la pregunta a la mente cuando también hablabas como de la importancia por ahí de las regiones y la región de la Patagonia, ¿no? Como el impacto también industrial sobre los sectores marítimos y cómo ese impacto, por ejemplo, no sé, en el caso del sur, de Patagonia, de la industria salmonera, por ejemplo, que como también pueda llegar a afectar, no sé, en el tema de la conservación, ¿no? Como algunos fragmentos algales, por ejemplo, que puedan ser nocivos para la misma sí, conservación de las cosas o los metales, ¿viste? O bueno, todas estas sí. situaciones de movimientos de agua, de contaminación, como todo esto que tiene que ver con la industria, me parece como que no se estaba tocando. Sí, hay como siempre, a veces llegamos un poco tarde las ciencias sociales a algunas problemáticas. No digo como siempre, pero suele pasar. Y ahí estamos en términos generales, particularmente muchos arqueólogos trabajando en cuestiones de cambio climático e impacto de la contaminación en los sitios arqueológicos, la subida del nivel del mar en algunas áreas, el cambio de temperatura, la acidificación, el cambio en el volumen orgánico de la biomasa que compone el agua de ciertos lugares, claramente está cambiando, y eso cambia los contextos arqueológicos y afecta a la conservación. Eso es una realidad a nivel mundial, que está trabajando ahora en ese tipo de cosas. Así como los biólogos vienen trabajando hace décadas en la pérdida de biodiversidad, en especies invasoras, en cambios en temperatura del agua y bueno, un montón
montón de cosas más. No conozco muy bien. Sí. Alguien. ¿Quién tiene un Puede micrófono ser, abierto? La mitad, porque hay como un micrófono abierto, sí. Guille, ¿te parece si hacemos un break? ¿Querés? Bueno, sí, yo me tomo un vasito de agua y un mate. Si quieren, mientras nos quedamos charlando conectados o cortamos 5 minutos, lo que ustedes prefieran. Yo tenía una pregunta. Sí. Tenía una pregunta acerca de qué productos químicos tienes que usar cuando, por ejemplo, te encuentras algún resto arqueológico en el mar, principalmente, y poderlo extraer y mantenerlo, ¿no? Sé que yo he visto por videos que lo mantienen siempre en ambientes acuáticos, pero ¿qué productos químicos usan? No, eso la verdad es tarea de un conservador. Primero lo que voy a decir es que ningún material arqueológico debe ser extraído fuera de un proyecto de investigación sin la participación de un conservador especializado en en materiales saturados en agua. Incluso para los conservadores de profesión es complejo los contextos marítimos. ¿Por qué? Porque el agua se filtra en los materiales y disuelve algunos componentes, sobre todo en las maderas, ¿no? Pero en las cerámicas porosas se filtra también. Y bueno, y los metales ni hablar, que genera reacciones corrosivas súper complejas que pueden hacer que directamente se destruyan al sacarlos del agua en muy pocas semanas. Pero en el caso de las maderas, en el caso de la cerámica, al momento de evaporarse el agua, solo con el purificado sin tratado, lo que sucede con las piezas de madera es que se deforman absolutamente, se resquebrajan, y ese material que se extrajo en pocos meses, incluso menos de un año, se pierde en absoluto. Incluso uno piensa, bueno, estos pedazos de tronco enormes, qué sé yo, cuando el agua se va, hace un desastre que se descascara todo y ese material se pierde. Está lleno de experiencias de materiales extraídos y no tratados. Los metales también, incluso cuando están estabilizados bajo el agua, cuando esas condiciones cambian, se generan procesos corrosivos, donde se generan capas de corrosión enorme y descascaramiento, laminado, deformación. Sacar un material sin tratamiento, sin un proyecto serio de conservación, es antiético para los arqueólogos y desde el punto de vista de la en general es una contradicción para las legislaciones de patrimonio, por lo cual Michael, las cerámicas directamente se resquebrajan, se parten, porque el agua salada empieza a cristalizar en el interior cuando se seca el agua, quedan los cristales de sal, la sal disuelta empieza a cristalizar y raja y parte todos los materiales cerámicos, por lo cual creo que sacar materiales sin asegurar su preservación es prácticamente asegurar que se pierdan y es Siempre hay un conservacionista en un proyecto para hacer todo esto, ¿no? Sí. No lo creo que sobre todo en Perú, que tiene una muy buena legislación, creo que eso tampoco debe estar permitido, estoy casi seguro. Pero me parece que tiene una cuestión ética de asegurar la preservación de los materiales y contar con los permisos correspondientes y la cuestión profesional, ¿no? O sea, yo siempre digo que es importante la participación ciudadana en los proyectos porque nos dan apoyo, nos dan validez y está buenísimo participar a la gente de la arqueología y hacer arqueología pública, pero eso no implica perder los estándares de trabajo, tanto científicos como de conservación del patrimonio arqueológico. Michael, bueno. Discúlpame, Michael, si querés, cuando hagas una pregunta y escuches la respuesta, apagá tu micrófono porque se escucha un sonido que interrumpe la explicación de Guille. Así, podemos escuchar bien lo que dice. Gracias. De nada. No, a ti. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, me voy a buscar un vaso de agua.
Dale, nos vemos en 5 minutos, no sé. A ver, ¿a qué hora estamos? Sí, 5 minutos, en eso estamos. 8:05, dale. Ok, Hasta pronto. 5 minutos. Dejo la cámara prendida igual. Dale. Si alguien mientras tiene, voy a calentar al agua, si alguien tiene mientras una pregunta sobre cuándo hacer la práctica y no sé, si tiene alguna duda sobre eso, por ahí podemos hablar un cachito ahora. O sobre el viaje a Madrid. Perdón. Yo quería saber justo en cuanto a eso que acabas de decir, en cuanto a lo de la práctica. ¿Quién habla? Hola, ¿se me escucha Claro. algo? Soy Claro, Carolina. sí. Claro, ¿de dónde sos? No me acuerdo. De acá de Buenos Aires. Ah, Buenos Buenos Aires. ¿Vos qué certificación tenés de buceo? No tengo certificación de buceo, pero quería saber cómo era en el caso Bien. Bueno, de paso, de poder hacer. estaba bueno que preguntes eso, así también saben un poco cuál es mi experiencia. Bueno, yo arqueóloga no soy, soy instructora de buceo deportivo. Así que si en el caso de que haya más personas que no sepan bucear y que estén interesadas en realizar el curso de buceo, yo estoy dictando cursos acá en Puerto Madryn, en Chubut, y podrían viajar a Puerto Madryn y realizar el curso en una semana. El curso de buceo. Esto no implica que ya tengan el brevet y la experiencia para poder realizar el curso de arqueología subacuática, pero sí los puedo ayudar mucho para que tengan un buen nivel de control de flotabilidad, por ejemplo, porque ya obviamente me consta lo que se hace en los cursos de arqueología subacuática y los podría orientar todas las prácticas para que tengan o se puedan desenvolver de una forma más, por ahí más fluida y más cómoda. La certificación con la que yo trabajo es PADI, por lo cual también tendrán una certificación para poder viajar a cualquier lugar del mundo, ya que es una certificadora internacional y muy conocida. Así que por ejemplo, si son buzos que hace mucho que no bucean y necesitan un refresh, un review, y repasar todo lo que vieron, o simplemente por ahí tienen mucha experiencia, pero hace, por ejemplo, no sé, 1 año o 2 años que no bucean, pueden venir y los puedo ayudar a volver al agua. Genial, yo tengo una preguntita. Yo también no tengo los cursos, o sea, hace muchos años atrás buceé, bueno, nado sí, pero estoy interesado también en hacer el curso. Me dices que nosotros podemos tomar el curso también con la parte práctica de buceo sin tener el curso y hacerlo también en ese proceso con vos. Algo así entiendo. La idea No sé si es que tengan una certificación de buceo al momento de realizar el curso de arqueología subacuática. Que tengan una certificación que los avale para poder hacerla. La certificación que pedimos es Open. O sea, la certificación que te avala bucear hasta 18 metros de profundidad. De cualquier entidad, de cualquier certificadora. Acá no importa por ahí tanto la certificación que tengas, sino la experiencia y el nivel de control de flotabilidad, más que nada, porque se utilizan muchos elementos y es menester que si en el caso de que vos quieras hacer la práctica
en el mar, el factor sedimento, levantar sedimento, es muy importante. No se tiene que levantar nada de sedimento porque apenas aleteas un poquito ya se levanta por ahí sedimento y no se puede seguir trabajando porque no se ve. Entonces el control de flotabilidad es importantísimo. Entonces no importa, por ahí sos avanzado, sos rescue o tenés un montón de buceos, pero si tu nivel de flotabilidad no es bueno, para hacerlo en el mar, por ahí se complique por ese sentido. Pero también ofrecerlo en el natatorio, en un natatorio, hacerlo en una pileta. Sí. En Argentina decimos pileta, pero bueno, sería natatorio. Piscina. Una piscina. Una piscina Bueno, grande. yo, en mi experiencia, con Julia innovamos en dar los cursos NACE en mar abierto. Tradicionalmente en Buenos Aires, claro, está muy lejos del mar, siempre lo vimos en pileta. Y tuvimos suerte que tuvimos gente muy acuatizada, con mucha práctica. Y salió todo bien, pero siempre, si uno hace tiempo que no bucea y está como, bueno, la verdad es que medio oxidado, por decirlo de alguna manera, está bueno hacerlo en pileta, creo que le van a sacar mucho más el jugo. Y luego, si después de esa experiencia vemos que es factible, que lo van a poder disfrutar, que no van a estar peleándose con el equipo, peleándose con el material de trabajo y pasando un mal momento, porque en definitiva, más allá del aprendizaje, nuestra idea es que también sea algo grato. Entonces, si vemos que esas condiciones están dadas, creemos que es una linda experiencia hacer las prácticas en el mar. Pero bueno, también el tema es que, como todos sabemos, el mar tiene esa cosa de un poco impredecible y vos decís, bueno, me fui 5 días esperando enganchar un buen momento y puede pasar que no. En general nuestro clima es muy bueno y el mar se comporta muy bien. En una época del año sabemos que casi seguro que en una semana tenés 3 días para bucear, sin duda, pero bueno, puede pasar. No sé, Juli, si querés agregar algo más. Sí, Yo que tengo una los que pregunta. están cerca de Perú tienen la escuela de Chimu Divers de Michael. Allí también se pueden formar. Sí, Aló. Dios consulta, por ejemplo, para el trabajo ahí en mar, ¿no sería mejor trabajar con un BCD técnico con 2 alas? Porque me parece que forma mejor el trimado para hacer el trabajo de muestreo y todo esto y el tema de transectos. Estaba viendo sus videos y un BCD convencional parece que les cuesta un poco, pero el de 2 alas me parece que se ajusta un poquito mejor, no sé, Sí, una opinión. sí. Con Julia tenemos esta charla porque yo tengo un técnico muy viejo y me dice, ¿cuándo te vas a comprar un chaleco nuevo? Y los que puedo comprar, que son accesibles acá en Argentina, son los tradicionales. Digo, la verdad es que la comodidad que da tener la flotabilidad en la espalda y el lastre en la espalda con la placa es sustancial. La verdad es que si bien con un traje seco podés regular un poco el lastre de las piernas y la flotabilidad y tiene algunas ventajas, esto para el clima frío. Digamos, los técnicos claramente son ventajosos en términos de facilitar la flotabilidad neutra. No digo que uno no lo pueda lograr con un chaleco tradicional, está demostrado y es clarísimo que sí. Y toda la vida, hasta hace muy pocos años, buceamos con esos chalecos y dan muy buenos resultados. Pero bueno, los otros también tienen algunas ventajas y sus desventajas, qué sé yo. El tema de sacárselos rápido, subirlos, bajarlos, equiparse en el agua con eso tiene sus incomodidades, porque los straps hay que ponerlos bien. Es como que lleva quizás un poco más de preparación. No es tan expeditivo como el chaleco tradicional, que tira el agua, hace clac, 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 y ya estás equipadísimo. Hola chicos, Guillermo, Julia y a todos, buenas noches, perdón que hable. Buenas noches.
Ahí Carolina habló para hacer los cursos en Buenos Aires. Bueno, como le dijo Julia, Ah. yo soy instructor en Buenos Aires. Trabajo en una escuela acá, que si quiere después Caro le paso la data. Y con respecto a la charla que tenían recién con el chico de Perú, coincido en que un chaleco de ala o doble ala es mucho mejor para el tema de la flotabilidad, pero en casos como por ejemplo el de Carolina, que recién arrancaría, no es tan fácil desde mi punto de vista la configuración, digamos, porque como bien decía Guille recién, perdón que te tutee, Guille, Perfecto, me encanta. lleva un tiempito configurarlo por los tipos de correas que tienen, algunos le ponen lastre en el tanque, otros no, es muy complicado en un curso rápido de buceo de Open. No, totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, ojo. No, coincido, creo que Julia coincide también en que los chalecos tradicionales para la etapa de aprendizaje son mucho más cómodos. Ahora, no digo que no se pueda hacer, solo digo que es más cómodo para el trabajo arqueológico, es decir, cuando uno ya está haciendo el trabajo, contar con un chaleco técnico. Yo he trabajado la mayoría de mi vida con un chaleco clásico. Se puede, no es que no se puede. A ver, es como salir a correr con unas zapatillas de caminata y salir a correr con unas zapatillas de running. Y con las de running voy a estar más cómodo. Es medio intuitivo. Si el chaleco es para flotar neutro horizontal y el que funciona mejor es ese, pero bueno, no es el que quizás sea más conveniente para aprender a bucear, particularmente. Probable que en el proceso de descapotar se perdiera gran cantidad de evidencia arqueológica. ¿Cómo? Perdón. Antes de contestar, ¿le puedo contestar a Bruno? El chaleco de ala no es el de Simon, Bruno, son dos cosas distintas. Ah, ok, gracias. Si me das un segundo te muestro, lo que pasa justo lo tengo embalado para irme a Brasil. Ah, ¿dónde vas? ¿Vas a mi tierra? Qué lindo. El de Simon es el que van los dos acá en el costado. Claro, claro, el de Alan no conozco. Y el de ala, dame un segundo. ¿Quién estaba hablando recién, Luis? Alguien había dicho una pregunta. Sí, yo estaba hablando. Ah, El de ala es esto, ¿ves? bueno. Ah, genial, está buenísimo. Está buenísimo. Es el backplay, atrás el chaleco. Y como bien decía Guille antes, esto ya acá tenés peso. Y como yo te aclaraba, algunos le ponen peso acá, depende de cómo vaya el lastre configurado, dónde estés buceando y todo eso. Está fantástico. Gracias por mostrarme. Por favor. Bueno, ¿había alguna pregunta más para seguir charlando? Si no... Perdón, Guille, que me extendí. No, por favor, todo suma. Está buenísimo, gracias. Luis quería preguntar algo, ¿verdad? Sí, pero está relacionado al tema de las prácticas. Es que no tengo ese tema claro. Entonces quería saber cómo se maneja. Al tema de las prácticas. Bien. ¿Aló? ¿Sí se escuchó bien? Sí, Discúlpame, Juli, ¿querés no. explicar? Disculpame, no escuché la términos... A ver, las prácticas son así. En cómo se desarrollan. Después el tema de coordinar cuándo y dónde, eso es otro tema. Las prácticas se hacen primero en seco, es decir, nos encontramos en un aula o en un espacio de un gimnasio despejado y hacemos las técnicas de relevamiento y de búsqueda en seco. Una vez que tenemos aceitado y aprendido el procedimiento, los que bucean hacen las prácticas en pileta. Luego habrá que coordinar las posibilidades según cada uno pueda, cuándo y dónde nos reunimos a hacer las prácticas. Julia y yo residimos en Puerto Madryn, en Chubut, y Julia tiene una pileta a disposición para trabajar y tenemos la posibilidad de hacerlo en vacaciones de invierno, donde entendemos que la gente que tiene familia puede viajar para Madryn, aprovechar a hacer el recorrido típico de ir a ver las ballenas, la península, que es un polo atractivo para hacer en invierno. Esa es una posibilidad. Si no, podemos coordinar más cerca del verano, antes de que empiece la temporada, más económico, y hay más disponibilidad. O sea, es cuestión de organizar. Luego, o sea, proponemos
una fecha en vacaciones de invierno, mediados de julio, y otra tal vez en noviembre, y si en esas dos fechas no se puede cuadrar y ustedes realmente tienen ganas de venir a hacer las prácticas y podemos planificar otro momento, pero idealmente, si no recuerdo mal, Julia, corregime, porque yo tengo muy mala memoria para algunas cosas, sobre todo para la fecha, sería julio y fines de noviembre. ¿Estoy bien, Juli? Sí, perfecto. Gracias por responder Perdón, la y en el pregunta, se caso me había de cortado. los que no... Ah, perdón. No, está bien. Ah, no, es una pregunta de si en el caso de los que queremos instruirnos y eventualmente hacer la práctica viajando y todo, ¿se podrá hacer uno prepararse, digamos, para noviembre? ¿Se llega, digamos, se puede efectuar, digamos? Sí, para poder yo no soy hacerlo, instructor, creo que Julia podría contestar mejor. Sí, Para- te sobra el tiempo, Carlos, perdón. para poder hacerlo... Ah, listo, buenísimo. Perdón, Julia, te gané de mano. No, todo bien, todo bien. Eso depende del tiempo libre que vos tengas para poder hacer el curso y para poder sumar experiencia. Una cosa es hacer el curso, las prácticas en pileta, que por ejemplo lo puedes hacer con Jorge ahí en Buenos Aires, y poder hacer el checkout, que serían las 5 inmersiones en el mar acá en Puerto Madryn, que te las podría dar yo. Pero después se requiere experiencia y continuidad más que nada. O sea, de acá a noviembre lo que deberías hacer es seguir buceando por lo menos una vez cada 2 semanas, hacer alguna práctica con equipo de flotabilidad y eso. Acá, por ejemplo, en el mar son aguas frías y usamos mucho neopren y mucho plomo. Entonces las condiciones de la pile, o sea, de la piscina al mar, son muy diferentes. Te sugiero que cuando vengas, lo hagamos en la piscina, si es que no tuviste tiempo de, no sé, realizar 2 viajes a Puerto Madryn antes, para poder adquirir bastante experiencia en el mar. O la suficiente, por lo menos. Pero bueno, siempre, sé que es un viaje, con Julia no descartamos en algún momento ir a Buenos Aires y juntar a todos los alumnos que tenemos en provincia de Buenos Aires y hacer un cierre de prácticas que estén pendientes. Eso lo estamos planificando, todavía no tenemos fecha, estamos sentando a charlar, pero bueno, es una posibilidad, pero está bastante verde, tenemos que ver cuántas personas se anotarían, porque ir por 2 nos sale un montón de viaje, viajar para allá, entonces bueno, nada, existe esa posibilidad, todavía tenemos que charlarla entre nosotros y ver qué posibilidades hay en cuanto a número de alumnos, ¿no? Porque si no, viajar para nosotros es un costo grande. Así que bueno. Dice Juli, acuérdense de Ushuaia también, acá somos 2. Siempre nos quedamos en Ushuaia, cuando pueda hoy. Ushuaia está lindo para bucear en el canal de Beagle. Sí, eso con gusto. Bueno, La ¿les escuela parece si arrancamos? la escuela estuvo hace 2 semanas ahí, hermosísimo bucear ahí. Yo me lo perdí, pero bueno, yo el también. próximo viaje. Estuve hace 2 semanas y lo saludé a Mariano de pasada y me volví para Madrid, así que bueno, me quedé con las ganas, así que yo también iré para allá en algún momento. ¿Les parece si empezamos así no se nos va la hora y terminamos Disculpa, el horario? una pequeña preguntita, quizás si puedo terminar de cerrar, porque como comentaba Julia, de que podíamos viajar a Madrid como para hacer el curso, ¿no? Con ella, antes de hacer la práctica. ¿Eso sería cuánto tiempo tendríamos que estar como en Madrid para completar ese curso con él, para hacer después la práctica en el mar? Si es que uno podría viajar a Puerto Madryn a hacer la práctica con vos, Julia. Hacer, digamos, el curso de buceo y después Sí. hacer la práctica del curso de arqueología subacuática en la pile. Sí, como hacer eso con vos y después, Bien. claro, hacer eso. Y Para tener una semana mínimo. Tenés que estar una semana. Eso Mínimo. después puedo hablar con vos. Sí, así, no se preocupen. Cualquier consulta que tengan sobre práctica subacuática y sobre formación, digamos, pueden hablarlo conmigo. Me contactan por privado y podemos hablar por teléfono para seguir adelante.
Lo vamos Muchas coordinando, gracias. quédense tranquilos. Genial. No los vamos a dejar en banda con esa parte. Eso, nos comprometemos a buscar la manera en que todos puedan hacer las prácticas de alguna u otra manera. Así que bueno. Muchas gracias. Sí, sí. De nada. No, porque sé que genera mucha ansiedad y ganas y expectativa, entonces quiero que quede claro eso. Nosotros también nos interesa que el curso quede cerrado, no solo en la parte práctica, sino en la teórica, porque es parte del combo de formación. Entonces es como que, bueno, si bien se dan por separado, como que el producto cerrado es incluyendo las prácticas. Al menos en seco, para las personas que no bucean y para los buzos en el agua. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de tipo de sitios, ¿no? Yo voy a hablar de sitios o de restos subacuáticos. En general hay una cuestión que tiene que ver con qué definimos como sitio arqueológico y qué problemáticas asociadas tiene esa categoría, ¿no? En el contexto subacuático podemos encontrar muchos sitios arqueológicos entendidos como un conjunto de materiales resultado de una actividad humana que tienen ciertas relaciones espacio-temporales, es decir, que están en una misma matriz sedimentaria o en superficie, pero vinculados, y que son resultado de la actividad humana en el pasado. Como decíamos, puede ser un pasado lejano o un pasado reciente, ¿sí? Tipos de sitios en contextos subacuáticos que podemos encontrar son aquellos que eran sitios terrestres, pero que han quedado sumergidos bajo las aguas por diferentes causas. Puede ser por las subidas del nivel del mar, como estamos hablando, del cambio climático. Sabemos que el cambio climático es algo que se está poniendo bastante complejo, que está estando muy acelerado, pero también sabemos que el cambio climático es una variable constante a lo largo de la historia de la Tierra y de la humanidad, donde los niveles del mar han subido y bajado significativamente, y muchos sitios que anteriormente estaban en tierra, incluso que no eran sitios costeros, hoy están bajo las aguas porque en los periodos fríos, en los periodos de glaciación, nuestras costas se encontraban mucho más adentro de lo que hoy están, es decir, se encuentran bajo las aguas. Por eso mucha evidencia arqueológica, por ejemplo, relacionada con el poblamiento americano, que se imagina que se dio por la costa, por las costas de ambos frentes de América, se encuentran bajo las aguas. Entonces ese es un problema. Por ejemplo, me fui un poco ¿no? Pero ahora vuelvo. A lo que voy es sitios terrestres que hoy están bajo el agua, que pueden ser sitios prehistóricos como cuevas, aleros, pueden ser sitios de explotación de guano, factorías de procesamiento de materiales, faros, puertos, ¿sí? Que han quedado bajo las aguas, pero también por alteraciones de los cauces de los ríos, represas y cuestiones antrópicas que hacen que el nivel del agua suba. Por otro lado, tenemos aeronaves, no es decir, pero hace menos de 100 años que se vuela. Pero no solamente cuestiones técnicas se pueden estudiar de las aeronaves, se pueden estudiar cuestiones que tengan que ver con los combates y también con cuestiones de memoria y de identificación de las tumbas submarinas de los soldados perdidos en combates navales, ¿no? Después tenemos los barcos, que son el objeto clásico de estudio de la arqueología subacuática. Tradicionalmente estudiamos barcos, hay muchos más tipos de sitios, como veremos, pero en general, digamos que 80% de los arqueólogos marítimos trabajan con barcos. Y artefactos aislados, en este sentido son, por ejemplo, cargas, restos de barcos, de equipamiento de barcos, quise decir, perdón, como anclas, cañones, mástiles. Bueno, mástiles flotan, después se hunden, ¿no? Entonces generalmente están lejos de donde fueron arrojados, pero tiene que ver con materiales que se cayeron, se tiraron o se perdieron de un barco y que no tenemos el barco, sino parte del equipamiento o de la carga. ¿Está bien? Ahora me voy a ir ejemplificando un poco. Vuelvo a la primera categoría, sitios terrestres sumergidos. Esta es la gruta de Cosquer en Francia, no sé francés, así que lo dije como suena. Es una gruta del Paleolítico, ¿sí? De entre el 27.000 y el 19.000 AP, antes del presente, ¿sí? Antes de 1950 significa, no antes de Cristo, antes de 1950 para atrás. Ahora después les voy a explicar por qué 1950. Bien, esta es una cueva que tenía su acceso, ¿se ve mi puntero acá? Y que hoy esto está a más de casi 40 metros sumergido bajo el agua. Los buzos espeleólogos han entrado por acá y se encontrarán con estas cuevas, que son estas cuevas de caliza,
donde las poblaciones europeas prehistóricas habitaron estas cuevas e hicieron diferentes pinturas rupestres, arte, ¿sí? Manos en negativo, en dibujos de caballos salvajes, y hay una imagen de un pingüino que no la puse, pero si la buscan está muy linda también. El homólogo americano, por decirlo de alguna manera, que son las cuevas que hoy están sumergidas bajo el agua, los cenotes, que antes formaban un sistema de cuevas que estaban secas y hoy están inundadas, y donde se han encontrado los restos humanos más antiguos de América, que corresponden a una niña de 12.000 antes del presente. Es uno de los hallazgos más tempranos para las poblaciones americanas. También se ha encontrado fauna prehistórica, extinta, y son lugares muy interesantes en términos de contexto arqueológico, pues están casi inalterados, pero requieren una capacitación de buceo técnico muy preparada y una logística muy compleja. Y acá es donde el trabajo con las comunidades es importante. La mayoría de estos trabajos los hacen los arqueólogos, pero trabajando con buzos profesionales o buzos técnicos que se especializan en este tipo de buceo de complejidad. Bueno, después tenemos otro tipo de sitios terrestres sumergidos que en realidad se han conservado parcialmente, que estaban en tierra, pero su basamento, sus bases, estaban bajo las aguas. Estamos hablando de las construcciones en palafitos, es decir, a partir de un montón de pilotes se genera un muelle o una explanada sobre el agua donde se construye una vivienda. En este caso son los Craignac de Escocia, también estaban en Gales e Irlanda, y se hacían sobre los lagos, ¿sí? Eran viviendas, defensas que se usaron en el Paleolítico, y que este tipo de vivienda perduró hasta el siglo XVI, no así tal cual, sino que se le fueron agregando diferentes desarrollos tecnológicos, pero era un modo de vida que perduró hasta el siglo XVI en la isla británica, bueno, en Irlanda. Acá hay un arqueólogo midiendo y generando un plano de 2 dimensiones del basamento de los diferentes pilotes que conforman esta reproducción, ¿no? Es una reproducción actual de cómo eran esas viviendas. Otros sitios terrestres sumergidos, por ejemplo, son infraestructura portuaria, como por ejemplo el Faro de Alejandría, que es muy interesante porque en las crónicas y en la documentación que se conservó del Faro de Alejandría estaban las medidas, es decir, cuánto medía cada parte del faro. Sin embargo, las unidades de medida se desconocían, es decir, obviamente no estaban en centímetros y metros ni en pulgadas, sino que estaban en unidades de medida de la antigüedad que no se sabían los equivalentes a nuestras medidas, hasta nuestras unidades de medida. Entonces, los arqueólogos empezaron a relevar y a medir sistemáticamente cuánto medían las puertas, los marcos, las paredes, las columnas, y en base a eso pudieron encontrar las equivalencias, y a partir de eso pudieron inferir las alturas reales que pudo haber tenido el faro. Guillermo, Porque no se sabía, sí. perdón que te interrumpa. Volviendo a la presentación anterior o a la imagen anterior que mostraba lo de Escocia. Sí. Me surgió una duda. Por ahí es una pregunta tonta, aunque nosotros en Buceo decimos que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Viste el tema del bosque sumergido de Traful? Que es un bosque que estaba en la montaña y por el movimiento de las placas, la verdad no sé. Fue un movimiento de suelo, si no recuerdo mal. Sí, el movimiento del suelo y de las placas de ahí de la montaña. Sí, es un movimiento de barro, se cayó así derecho. Exactamente. ¿Calificarían algo de esto parecido a los de los pilotes que acabas de nombrar antes, en la imagen que pusiste ahora? No, porque estos son pilotes puestos. Ah, no estos son es que puestos. se construyó a partir de Listo, no dije troncos. O sea, los troncos son cortados y enterrados en el suelo, y a partir de ahí se levantan las edificaciones. Disculpen, no lo expliqué. Perfecto, no son árboles naturales que se construyen, sino que se entierran los pilotes como si fuera un muelle, y a partir de ahí se levanta la vivienda. Clarísimo. Gracias. A ti. Bueno, como les decía, aeronaves, si bien no son extremadamente antiguas y los conocimientos técnicos que podemos obtener de ellas son, digamos, pocos, porque se conocen mucho. De hecho, hay
actuales que funcionan de estos aviones, de disposiciones. Sí se conocen, por ejemplo, las modificaciones que podían hacer los pilotos. Vieron que uno adapta sus vehículos. Todos tenemos esa cuestión de acomodar un poco las cosas a nuestros usos y costumbres, pero en realidad el aporte significativo del estudio de estos sitios es reconstruir las batallas navales y dar un lugar de descanso a esas personas que figuran como desaparecidas en acción. Tiene más que ver una cuestión más emotiva y de memoria que una cuestión más de desarrollo de conocimiento científico duro. Tiene que ver más con una cuestión de la vida de la gente, ¿no? Y de las personas que han perdido familiares. Guille, Sí. perdón, estoy molesto hoy. Echame el curso. La de No, todavía no. La de Chuck Lagoon, ¿tiene que ver algo con Truck Lagoon? Que es donde están todos los naufragios, exacto, todos los naufragios de la Segunda Guerra y toda la... Sí, me parece que sí. Sí. Hermoso lugar para... tremendo. Bueno, genial. Hay cadáveres ahí, ¿sabías, no? Sí, por eso lo decía. Sí, no los podés tocar. Si los tocas, si te los llevas, te sacan del lugar y hasta te pueden llegar preso. Claro, bueno, por eso digo que son tumbas. Sí, son... Bueno, vamos a hablar ahora de otro tipo de sitios sumergidos. En este caso, en realidad no configuran un sitio en sí, porque el conjunto de objetos se da a través del tiempo de ofrendas, es decir, las poblaciones generan ofrendas, en este cenote en particular, de Chichén Itzá, donde se hacían peregrinaciones y se arrojaban humanos en sacrificio, muy ataviados, y a veces también tributos como los que se pueden ver acá. Entonces, este es otro tipo de sitios donde podemos encontrar una suma de artefactos descartados, o en realidad ofrendados sistemáticamente, ¿no? Artefactos aislados, como les decía, cosas que se pierden o se tiran de las embarcaciones. Muchas veces lo que se suele hacer en situaciones de riesgo, cuando el barco va muy cargado y el mar está muy malo, el clima está muy malo, tormentoso, es aligerar el barco, se llama alijar. Entonces, las embarcaciones se deshacen de parte de su equipamiento, como pueden ser cañones, anclas. Esto es una medida de último recurso. Las anclas y los cañones eran uno de los equipamientos más caros de los barcos. O sea, tirar una carga de cañones o perder un ancla era muy caro. En este sentido, también pasa que a veces las anclas se pierden en las maniobras, cuando se quiere fondear o se quiere destrabar el barco que ha encallado, entonces se hace marcha atrás, se hacen firmes las anclas lejos del barco y se trae el cabo que lleva el ancla para hacer como que el barco vaya marcha atrás, ¿no? O sea, se llevan las anclas con un bote y se dejan, y después se cobran las anclas y el barco se trata de destrabar. En todo este tipo de maniobras, incluso tratando de auxiliar a otro barco, se pueden llevar a perder las anclas, y eso es una catástrofe, pero no es algo bueno, y entonces podemos encontrar este tipo de artefactos aislados. Bueno, ¿qué información puedo obtener yo de un conjunto de material aislado? Bien, a partir de las dataciones cronológicas y funcionales que puedo hacer de los artefactos, yo puedo inferir qué tipo de barco perdió esas piezas. Entonces puedo saber o tratar de suponer qué tipos de embarcaciones estaban transitando por ahí y qué inconvenientes pudieron haber tenido, incluso considerando la posición y la distribución de las anclas o cañones que se tiraron. Yo pongo este ejemplo porque es el que en general se suele encontrar, ¿no? Porque son pesados y las mareas y el mar no se los llevan, como se suelta se cae. En cambio, las cargas que tienen barriles o otras cosas pueden derivar, ser llevados por la corriente. También pueden encontrarse barriles con municiones, por ejemplo, ¿no? Si está lleno de municiones de perdigones de plomo, evidentemente eso se va a ir al fondo. O sea, este tipo de cargamento sí que se suele encontrar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de barcos. Hay un concepto que está muy arraigado en la arqueología náutica tradicional, que es el de cápsula del tiempo, de entender los barcos como cápsulas del tiempo, reflejos de una sociedad en el mar, que puede ser aceptado y discutido un poco a la vez. Me parece que el concepto de cápsula del tiempo es interesante. ¿Por qué? Porque barcos se hunde en un conjunto y representa un solo evento de un barco.
¿sí? No es una sumatoria de barcos. O, por ejemplo, en los sitios arqueológicos pasa que lugares que son clave son ocupados muchas veces a lo largo del tiempo, entonces tenemos secuencias de ocupaciones donde las cosas se mezclan y no son tan claros los contextos arqueológicos. Entonces, es lo que llamamos un sitio de una única ocupación, el barco, ¿sí? O sea, es un solo evento, por decirlo de una manera. Hay casos muy particulares donde un barco naufraga y justo cae arriba de otro. Son contados con los dedos de las manos, pero ocurre también y está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, este estudio de este tipo de sitios nos permite conocer cosas diferentes o muy particulares como las rutas de navegación, los circuitos comerciales, la vida a bordo, cómo era la vida doméstica que llevaban los marineros en sus camarotes, qué diferencias sociales había entre las pertenencias de un oficial, entre las diferencias con los marineros y los distintos marineros según su oficio dentro del barco, pues no todos hacían lo mismo. La tradición constructiva, es decir, cómo se construye el barco, cómo se concibe, dimensiones, forma de unirlo. En un mismo periodo hay mucha diversidad, incluso para el mismo tipo de barco. No se hacían todos los barcos iguales, incluso en el mismo momento. Las naciones, las potencias navales, se disputaban mucho el desarrollo tecnológico y había casi como secretos de Estado de cómo se hacían los barcos, los cañones y las armas. Sobre la economía, la medicina, a veces nos ha pasado encontrar un botiquín de a bordo en la Swift, donde estaba todo el set del médico, el maletín, que es un cajón enorme, donde estaban todas las medicinas que esa persona llevaba para tratar a los pacientes, a los marinos en el viaje. Bueno, trabajo artesanal, los oficios de herrero y carpintero, cocineros arriba de los barcos, toneleros. Depende también cuál era la función del barco, ¿no? Si era un barco ballenero, cómo se procesaba la ballena arriba del barco, por ejemplo. Y cuestiones ideológicas y de creencias de las personas de la vida a bordo. Pero bueno, todo esto depende del contexto arqueológico, de qué tan bien conservado esté el barco. Si encuentro un barco en un intermareal donde rompe la ola sistemáticamente, donde tengo un paso de visitantes, de turistas y de gente de la localidad que pasea todo el día desde hace 40 años arriba del barco, y este concepto de cápsula del tiempo hace un poco de agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque está muy alterado por el medio ambiente y por la gente. Incluso, miren, les voy a contar una anécdota graciosa. Estábamos trabajando con un barco que tenía una especie de motor, no sabemos qué tipo de motor tenía. Era un velero asistido a vela. Era un velero asistido a motor, pero no sabíamos si era un motor a vapor o a combustible, porque está justo en ese periodo de cambio tecnológico y además lo habían como reparado. Entonces nos ponemos a excavar y encontramos una tapa de cilindro pequeñita. Dijimos, chau, era un motor naftero, qué hallazgo. Entonces me pongo a buscar las dimensiones de esa tapa de cilindro y resulta, o sea, pensamos, digo, bueno, a partir de esta tapa de cilindro podríamos pensar que es un barco que usa un motor a nafta o alguna variante de ese tipo de combustibles. Bueno, empezamos a buscarlo y resultó ser una tapa de cilindro de un Ford Sierra. ¿Qué pasa? Ese barco está en una costa al lado de la Rambla. Y esa matriz donde está apoyado el barco está lleno de agujeros donde se atrapa material que circula por toda la costa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos en pensar en que los barcos son sitios con un solo componente. Si estamos en un contexto urbano, desconfiemos un poco de lo que encontramos cerca del barco. O sea, nosotros lo tuvimos que evaluar porque nos apareció una tapa de cilindro y dijimos, ok, esto puede ser del barco, puede ser naftero. Pero las tapas de cilindro, digamos que son muy variables y era una sola evidencia muy fragmentada. Por suerte pudimos dilucidar y saber que no, que era un Ford Sierra, un auto bastante común, pero bueno, hay que tener desconfiar de lo que uno encuentra a veces, ¿no? Como no caer en el entusiasmo y la respuesta fácil. Siempre hay que tratar como de cuestionar lo que uno encuentra para llegar a una explicación lo más próxima a la realidad de lo que pudo haber sucedido, aunque a veces no podamos saberlo. Bueno, hablábamos de barco y bueno, con esto quiero ilustrar la diversidad de barcos, ¿no?
Disculpame, Guille, Nosotros te interrumpo. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, Mariano, Sí, Mariano. Guille, consulta. Dentro de toda esta categoría que estás mencionando vos, los barcos hundidos en Madryn, en las grutas, los que se quieren hundir de la guerra de Malvinas, ¿entran en algún tipo de categoría arqueológica? Mirá, es un tema complejo. Los hundimientos artificiales no son sitios arqueológicos al día de hoy, porque son barcos, digamos, actuales, adrede. Ahora, estos barcos, en 100 años, 200 años, van a ser información de una tecnología que ya no va a estar vigente y va a tener cierto valor. Pero hoy día son parques artificiales de buceo. Con el tiempo, todo lo que nosotros sabemos de esta tecnología no va a estar tan claro y en 200 años, y yo supongo que algún arqueólogo, si sigue existiendo la arqueología como tal y con estas características, le podría resultar de utilidad. En cuanto al caso de Malvinas, es un tema interesante, ¿no? Porque esos barcos tienen valor histórico, porque estuvieron en un evento, digamos, triste para nuestro país, que fue entrar en un conflicto bélico muy discutido, y quedaron estos barcos que... Zafaron. Sí, zafaron. Hoy día los van a pasar a desguace. Entonces la pregunta es, bueno, estos barcos que tienen valor patrimonial porque son parte de la historia de Argentina, ¿qué es lo que conviene hacer? Y bueno, que entre que vayan a desguace y se conviertan en un parque submarino, y hay que pensar, quizás, bueno, está mejor. Por ahí lo mejor es que queden en la costa para que lo puedan ver y visitar toda la gente y no solo los buzos. Y después hay otra cuestión que hay que charlar con los colegas biólogos, que no está bueno como mensaje el hundimiento, de seguir poniendo cosas en el mar para poder disfrutar, sino que también tenemos que aprender a disfrutar nuestro ambiente como es, ¿no? Digo, el mar es un espacio agreste, aprendamos a mirarlo, ¿no? Y salir quizás de esta mirada de lo grande, de lo, ¿cómo decirlo?, de lo espectacular a mirar el cotidiano del fondo. Que tiene un montón de... Bueno, vos, Marian, lo sabés mejor que yo, que sos fotógrafo. Sí, en ese sentido me interesaba preguntarte eso, porque a mí me cuesta creer que barcos que estuvieron en la guerra de Malvinas y que no fueron hundidos, gracias a Dios, hoy vayan a ser hundidos para el uso de unos pocos que tienen ese privilegio de ir a bucear. Y acuerdo completamente con lo que vos dijiste de que es un patrimonio cultural y que el hecho de saber más de la guerra de Malvinas y de tener sentido de pertenencia con nuestro país y bla, 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 que para mí sería mucho más interesante que estos barcos estén en tierra, que se genere un museo y que la gente, toda la gente que camina o que tenga en silla de rueda, por ponerlo así, pueda tener acceso a esa historia y a esa embarcación. Entonces me duele, a ver, sinceramente me duele como mucho, me dolió mucho cuando me enteré del proyecto y me cuesta creerlo. Por eso me interesaba tu visión y creo que acordamos ahí en un par de cosas. Sí. Y también la visión biológica que vos diste, que el año pasado en una charla de la FAS estuvo Karen Castro hablando sobre especies invasoras y dijo que era un excelente sustrato, un barco hundido para que las especies exóticas se sigan aferrando. Entonces creo que nos falta mucho conocimiento como buzos en un montón de estos aspectos, ¿no? Y quizás el tema de Malvinas nos llega de otra manera, ¿no? Sinceramente no conozco el fundamento real o si es una cuestión que ha salido directamente de los combatientes, pero quizás también se me ocurre que sería interesante preguntarle a la población que no bucea qué prefiere, si prefiere conocer ese barco en tierra o si para saber algo de ese barco tiene que hacer un curso y meterse al agua a bucear. Por eso quería saber tu opinión.
Sí, mi opinión es, creo que no deberían ir a desguace, sería lo mejor. Creo que son partes de nuestra historia y que lo mejor es que todos podamos acceder. Sí o sí lo van a desguazar y la alternativa es hundirlo, y entre el desguace y hundirlo, prefiero hundirlo, pero no es la opción que para mí sería la más democrática, ¿no? También me parece que las poblaciones, las ciudades y pueblos costeros de Patagonia tienen un vínculo con la guerra de Malvinas que no es la misma que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde muchas decisiones de estas se toman. Bueno, yo soy de Buenos Aires y cuando me mudé acá a Madrid me llamó mucho la atención cómo está, no vigente de todos los días, pero sí es algo que la guerra se vio diferente, porque estaba mucho más cerca del campo de batalla, porque los barcos que salían a la guerra tocaban los puertos de acá, entonces, porque han venido los soldados después de la guerra a hacer base acá, las primeras llegadas, entonces es un contexto difícil. Creo que es una discusión que darse a nivel de ciudad que se quiere hacer con esto que llega. Me parece que eso es lo que corresponde, ¿no? Llegar a un consenso. Hoy por hoy, Guille, cuando salió la noticia del corredor histórico, que es este proyecto que quieren ir los barcos, muchísimas operadoras de buceo de todo el país, incluso de acá de Ushuaia también, apoyaron el proyecto. La mayoría de los buzos que comentó, qué bueno, más barcos. Y ahí es donde creo que hay que poner el ojo un poco más fino en qué significa, primero, seguir hundiendo cosas en el mar. Yo lo que siempre digo es como vos dijiste, ¿no? Como que ya no alcanzara con lo natural, como que lo que la naturaleza hizo no sirve o no alcanza. Ahora hay que empezar a tirar cosas porque el arrecife natural ya no garpa, o el bosque de algas acá ya no está tan bueno como antes. Entonces es algo interesante que también estaría buenísimo que quizás como comunidad de buzos, arqueólogos, habitantes argentinos, digamos en este caso, podamos tener como alguna especie de debate o otra forma de verlo en el caso puntual de Malvinas, que creo que es algo importante. Bueno, sí. Perdón que me fui con No, para nada. Me parece que estaba bueno. Me parece que está buenísimo este tipo de discusiones, que son las que enriquecen un poco y humanizan todo lo que estamos hablando acá, que desde un punto de vista quizás a veces parece como muy arqueología y gente y comunidades separadas, y estos son los debates que en realidad está bueno tener como comunidad local y como comunidad de personas que nos interesan patrimonio marítimo, el patrimonio arqueológico y nuestra historia, ¿no? Bueno. Hola, Guille. ¿Me permites? Sí. Me parece interesante como lo que está diciendo, y por ahí también juntando con un poco con el término esto de lo estático, ¿no? Me parece que es como muy interesante y como que se necesita mucho más discusión, creo que acerca de lo que sería ver el mar también como territorio, ¿no? Y este tipo de cosas que comenta también compañero acá, creo que pasa por estas cosas, ¿no? De repente de que las decisiones sobre ciertos territorios no atraviesan por ahí las comunidades o los pobladores que viven cerca de ciertos lugares, y entender también cómo eso significa para la gente que está en vínculo con ese lugar. Creo que también cae con esta situación de lo estático, el pensar que de repente hay algo en el mar, ¿no? Que también tiene que ver con lo arqueológico, de pensar que hay algo estático que se pone en el mar o que aparece en algún lugar y se deposita y no vive en ningún tipo de proceso. O sea, creo que cae también como en ese problema, ¿no? De pensar que, bueno, si ponemos un barco, eso no le va a suceder nada y no va a pasar nada al mar y nada va a pasar nada de nada. Y creo que también caemos en este concepto arqueológico de pensar de que, claro, encontramos un hundimiento y a eso no le ha pasado nada. O sea, han habido procesos tafonómicos que han afectado después las interpretaciones que vamos a tener de las cosas, y creo que eso pasa también a niveles como de decisiones gubernamentales también, ¿no? Como de repente no tienen en consideraciones qué es lo que en realidad pasa en ese lugar.
Eso era solo lo que quería decir. Sí, el tema de procesos, de qué sucede con los barcos luego de que se depositan en el fondo o en las costas, es, desde el punto de vista arqueológico, es una rama de trabajo en sí misma. Hablando de naufragios históricos que llevan al menos décadas en el agua, ¿no? En cuanto al hundimiento de barcos, de parques artificiales, cuando se hunde pelado y poco a poco se va colonizando, como decía Mariano, son un gran sustrato para especies invasoras que acarrean una serie de problemas ecológicos, ¿no? Cristian había puesto algo, pero no llegué a ver qué decías. Puso... Perdón, no, lo que decía es que para mí digamos, el hecho de hacer un corredor turístico es toda una pantalla para sacarse de encima un problema que es el barco como un residuo y que obviamente es más caro mandarlo de WhatsApp que hundirlo, pero el problema es que no hay política de Estado ni capacidad para también hacerlo bien, porque después pasa como cuando hundieron el chino que estuvo 3 meses tirando gasoil, entonces... sí, es un problema real ese. Digamos, el problema, la solución es peor que todo, o sea, porque después lo hunden y también es un problema, entonces me parece que hay una cuestión política que excede a todo lo que nosotros podamos querer o lo que la comunidad quiera querer, ¿no? Exacto, ahí dijiste la comunidad, que recién alguien habló sobre qué opinaba o qué podía opinar la comunidad de estos lugares tan al sur, en donde se vivió tan fuerte el conflicto de Malvinas. Y yo creo realmente que si a la comunidad de Ushuaia, de Río Grande, de Comodoro, de Madryn, le preguntaran qué quieren hacer con un barco que zafó de ser hundido en Malvinas, opción 1, hundirlo, opción 2, generar un museo interactivo, la respuesta creo que sería bastante obvia para mí. Sí. En generar un museo interactivo en tierra para que miles de personas, escuelas, familias enteras puedan recorrer un barco que estuvo en una guerra y aprender más de lo que pasó. En cambio, hundirlo, no sé, en el caso de Ushuaia, yo creo que no más de 400 buzos por año tirando un número gigante podrían llegar a verlo. Entonces, cuando vos comparás esos números con el valor real que puede llegar a tener un barco en tierra, más allá de que sea caro, Cristian, de acuerdo con eso, es mucho más caro, pero creo que son proyectos que, como mucho de lo que se hace acá, terminan haciéndose así a la loca y muchas veces, y lamentablemente, buscando para mí el interés económico de muchas operadoras que han apoyado eso, y para mí olvidándose de la cuestión histórica, que es algo que nos trae acá, ¿no? Porque por eso estamos hablando de barcos hundidos que tienen historia y este caso de los barcos de Malvinas es algo importante. Pero sí. Bueno, Guille, seguí con el tema. Bueno, me gusta este tipo de debate. Yo les digo, mi posición es que sería magnífico que se convierta en centro de interpretación terrestre si esa opción no es factible bajo ningún punto de vista, lo cual creo que no es defendible decir que eso no se puede hacer. Entre que vaya a desguace y vaya al fondo del mar, y bueno, pero la verdad es que creo que la opción correcta y la viable y la que conviene más que nada que se convierta en centros de interpretación terrestres. Pero bueno, disculpa, más allá de este debate que está re bueno, voy a... Sí, Julia. Una cosita para los que no son argentinos. Estas conversaciones a nosotros nos hacen muy bien porque, como saben, y yo sé que lo piensan, que el argentino tiene un ego muy grande. Yo tuve la oportunidad de hablar con el operador que está a cargo del corredor, y la idea de ese operador es hacer el parque más grande de Sudamérica, el parque subacuático más grande de Sudamérica en su localidad, y él es el que está a cargo de hundir estos naufragios que son tan importantes para nosotros. Entonces todo tiene que ver con esto, ¿no? Con el ego, hacer un parque subacuático más grande de Sudamérica. Y a nosotros estas charlas nos hace bien porque nos hacen concientizar un montón sobre un montón de temas. Así que nada, disculpen por la charla por ahí, que a ustedes no les concierne. Pero bueno, nada, son decisiones en torno al patrimonio y me parece que
si bien no es arqueología pura y dura, tiene bastante sentido. Bueno, y hablando de barcos, ahora voy a poner algunos ejemplos como para ilustrar diversidad, heterogeneidad en el registro arqueológico de barcos. Elegí quizás el más antiguo que se conoce, por lo menos hasta ahora. Es un barco en el Mar Negro de 2400 años de una colonia griega, que está a 2000 metros de profundidad, y esto nos lleva al trabajo de sensores remotos y qué factible es esto con buzos, ¿no? Esto con buzos es inviable, entonces el tema de sensores remotos, como vamos a ver después, es una oportunidad para empezar a trabajar este tipo de sitios que tienen muy buena preservación. Otro caso es este barco mercante que se hundió en España, de España, que se hundió en 1681 en Panamá. Como pueden ver, es un contexto completamente diferente, un buzo en remerita y pantalón, y el barco lo que queda es el fondo, ¿no? Y todo el cargamento. Barcos que quizás uno diría no son arqueológicos porque les falta antigüedad, por decirlo de alguna manera, porque nuestra ley de patrimonio dice que todo tiene que cumplir 100 años para ser considerado patrimonio, pero también está acá el valor que le da a la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, el caso del Folías es muy interesante porque la mayoría de los buzos que buceamos en Madrid es como, no diría el patio de nuestra casa, pero vamos muy seguido. Julia creo que ir 4 veces por semana de Folías a bucear y a llevar gente a bucear. Julia, ¿cuántas veces por semana vas al Folía en temporada? Sí, como 4. Y bueno, 2 de día y 2 de noche. O sea, esto en términos arqueológicos no es un sitio, pero es de valor para la comunidad. Si el día de mañana viene Empresa, que era dueña de este barco, y dice, lo voy a sacar para sacar la chatarra, lo más probable es que haya un montón de gente protestando para que esto no se haga. Porque un montón de personas aprendieron a bucear en ese lugar, porque está cerca de la costa. Está bien, sí, es un barco, genera residuos, pero bueno, es un barco que se hundió por un accidente y que hoy día es el lugar donde muchos que no tienen embarcación pueden ir a ver algo que complementa el buceo en arrecife, ¿no? Lo que yo decía, y lo que decía Marian, tenemos que también tener una mirada de que el contexto natural es un contexto que vale la pena ser mirado y apreciado. Y bueno, los naufragios, que son naufragios reales, no hundidos adrede, cuentan una historia, son parte de los hitos que han pasado en esos lugares. Hay un concepto, hablamos de territorio, y es el maritorio, ¿no? Y es la apropiación del lecho marino y sus aguas por parte de una comunidad, ¿no? Conformación de un maritorio, esto es un concepto de un arqueólogo chileno que dice como la cuestión de la soberanía marítima, pero también el uso y cómo se conforma esta visión del paisaje marítimo y el agua, y el uso del agua por las comunidades a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este barco es parte de la historia de Madrid, aunque recién cumplió 40 años de su naufragio. Bueno, y ahora otro concepto muy leído en la arqueología, que es la cultura marina. Para mí, creo que sí, los navegantes tienen una conexión con el mar, con el ambiente, con el clima, con los puertos, tienen una visión del paisaje marítimo, pero esta visión está mediada por el uso que hacen, ¿sí? No es lo mismo la concepción del clima, la concepción de las distancias, las concepciones del tiempo y del riesgo que tiene un marinero a vela, incluso una persona que hace navegación deportiva como la que está acá, que las personas que van en un barco con muchas medidas de seguridad, mucho más grande, mucho menos susceptible al viento y a las cuestiones climáticas, a la olas. Y también tiene que ver con cómo se realiza la labor y cómo es la conformación de la tripulación y las relaciones entre la tripulación arriba de un barco, ¿sí? Esto es sumamente diferente. Podemos pensar que muy probablemente es mucho más estricto, mucho menos flexible la relación entre los individuos que conforman una comunidad marítima en un barco de guerra que en un crucero o que en un barco de pesca. En este sentido, también pensar que los barcos son producto de una necesidad, ¿sí? En este caso, tenemos dos que son una necesidad, una de la de defender una soberanía o de
abordar un conflicto por las vías bélicas. Otro, la generación de recursos, el aprovechamiento, de recursos marinos, como es este buque de pesca. Y el otro tiene que ver con el disfrute del medio marino. Uno muy vinculado a la navegación, al contacto con ese medio, y el otro quizás más a lo exótico, a salir de la vida urbana o de la vida en las ciudades y pasar un tiempo en una especie de hotel flotante en un entorno diferente. Entonces, la concepción del mar, de este paisaje marítimo, va a depender muchísimo de las características de la navegación que realicen esas personas, ¿no? Si son navegantes habituales o si son pasajeros, si es un buque de carga, si es un buque de guerra, si es un buque recreativo y deportivo. Entonces, incluso las características culturales de cómo se llega a esos espacios, al uso de esos barcos, es diferente. Y culturalmente hay diferencias culturales en la forma de vincularse y ver el mar entre estas personas que navegan. Entonces, cuando hablamos de cultura marina, bueno, es un poco diferente, me parece que es como un concepto muy grande, ¿no? Que sí, esas personas tienen un vínculo con el mar, pero ese vínculo está mediado por su tiempo, su uso y su función de la embarcación y su desarrollo tecnológico. Entonces, es como complejo ese vínculo, no es siempre igual. Bueno, hago como así medio rápido los tipos de sitios que vimos después de esta charla. Teníamos los sitios que eran terrestres y que hoy están bajo el agua, ya sean partes de estructuras, como pueden ser paisajes que han quedado bajo el agua, los artefactos aislados, ya sea que se descartaron o se perdieron de una embarcación, las aeronaves, como esos medios de transporte que han quedado en el mar y que hoy son tumbas y memoriales y dan evidencia de cómo se desarrollaron ciertos combates aéreos, y los naufragios con toda su diversidad que tienen en cuanto a tiempo, cultura o sociedad que les dio origen y la función del barco, ¿no? Entonces, barcos pesqueros tenemos desde que empieza la navegación. Entonces, hay que ver qué diferencias presentan. Es decir, el concepto de barco pesquero es muy heterogéneo dependiendo del espacio, el lugar y el tiempo. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía para esta parte. ¿Alguna pregunta o duda? Quejas también me pueden decir si es aburrido o no. No hay problema. No, de mi parte. Una opinión. Bueno, ¿No? escuché atentamente un poco el tema bueno, este corredor que iban a hacer, no tenía ni idea, pero bueno, estos cursos sirven para eso, para actualizarse. Pero me parece que, no sé si se habrán visto el Museo de Arqueología Subacuática en España, que es un museo muy bueno, Sí, que creo que no lo conozco, pero sí. eso sería, creo, mejor en Argentina. Esa es mi opinión, ¿no? Sí. Más que estar hundiendo barcos y todo eso. Y otra cosa que me pregunto es, en Argentina, de repente en las lagunas, lagos o en el mar, ¿hay algo sobre culturas prehispánicas que se ha estudiado? Se ha trabajado más del lado chileno, el tema de los canoeros. En Argentina se han hallado eventualmente canoas hechas a base de troncos cavados, y se han estudiado muy tempranamente, en los 70 y 80, por buzos con colaboración de arqueólogos. Y después, bueno, se conoce mucho la tradición marítima de Tierra del Fuego, pero entiendo que no se ha dado con canoas en contexto subacuático. Estoy casi seguro de que no, pero bueno. O sea, no me consta. Estoy casi seguro que no me hubiera enterado de eso. Así que bueno, estamos en horario. Yo había preparado un tema más. Si quieren cortamos acá. Yo si no, le meto pata y lo cerramos. Como ustedes prefieran. Si quieren terminar en horario, yo no tengo problema porque el compromiso es hasta las 21 y quizás después tienen que comer o hacer su vida después de esto. Así que... A mí me toca salir. A mí sí. Bueno. Perdón. No, está bien. Cualquier cosa, agarro la grabación y complemento. Si la mayoría se puede quedar. Yo, si les soy sincero, prefiero hacer esto tranquilo y que se entienda, porque además vienen métodos de datación y
tengo que hablar de carbono 14 y estratigrafía, son 18 diapositivas, va a estar por lo menos 15 minutos, 20, más la pregunta de ustedes, nos vamos a ir media hora más. Yo no tengo problema, pero también sé que... hacerlo en otra ocasión, como al arrancar, para estar como más Bueno, sí, es listo. un tema importante. Hagamos eso entonces. Para mí es un tema importante. Daniel, vos que sos antropólogo, sabés la cuestión de la temporalidad, lo que implica. Así que prefiero que esto lo veamos tranquilos y lo paso para la clase que viene si están de acuerdo. Perfecto, Bueno, perfecto. ¿alguna duda o pregunta de lo que estuvimos viendo hoy? No, de mi parte todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Buenísimo. Bueno, Juli, ¿alguna pregunta, algo más antes de cerrar? No, Entonces, agradecer a todos y a todas por Sí. haberse conectado en horario, por el interés de participar en este curso. Eso, como dijo Guille, no es la primera vez que lo hacemos para tantas personas, tantos amigos también, amigos Sí. nuestros que se han interesado y que están hoy participando. Estamos realmente muy Sí. contentos de haber conocido también a Chimu Divers, a Michael, que nos abrió las puertas a Sudamérica. Sí, sí. Muchos Totalmente. contactos. Gracias. Te agradecemos. Y ojalá Bueno, nos dé la oportunidad de viajar. Totalmente. Sí, yo me sumo a los agradecimientos de Julia. Estamos muy felices de que estén todos conectados. Esperamos estar a la altura de expectativa de todos. Y bueno, cualquier cosa por el grupo nos pueden escribir. Si quieren ir adelantando una rapidita presentación de dónde son, cómo se llaman y por qué les interesa por el audio de WhatsApp, para nosotros sería genial. Por lo menos para ir conociéndonos, nos faltan 3 encuentros más el extra que vamos a hacer, así que va a haber tiempo. Pero bueno, son muchos contenidos, estos diálogos que creo que son los que también enriquecen el curso, llevan tiempo y me gusta darles tiempo. Y si nos tenemos que extender una clase más, yo no tengo problema de hacer una clase más mientras se den todos los contenidos, pero bueno, que nos interesa también conocerlos a todos, pero somos 20 y se nos va el día. Así 26. Que bueno, 26, no, éxito total, bueno. También Mucho se lo debemos a Michael, así que también Sí. mil gracias de vuelta por la difusión. Bueno, chicos, por mi parte es todo por hoy. Y bueno, escriban cualquier cosa que necesiten al grupo, estamos ahí. Sumado a la Y el presentación, lunes perdón. puedo cargar algo para que tengan para leer en la semana, para que se entretengan. Y el programa. Así saben por dónde vamos y eso. Bueno, sin mucho más, yo creo que ya estamos. Sumado a la presentación, Sí, pueden sí. poner su Instagram, así nos seguimos. Y todos tienen Estaría contacto bueno, de todos. sí. Bueno, muchas gracias por Bueno. haber participado. Gracias a todos de Nos vuelta. vemos el próximo viernes.